trabajando, es un proyecto de la facultad respecto a grabar las clases, principalmente las clases donde hay muchos alumnos y algunos quedan afuera y por esa cuestión se van a grabar las clases. Es una experiencia piloto y bueno, a mí me consultaron y yo dije que sí, que bueno, esta cátedra va a colaborar, ¿sí? Por eso es que están viendo las cámaras. Bueno, comenzamos. Bueno, comenzamos. La clase pasada habíamos visto condición necesaria de diferenciabilidad. Bueno, ya ahora sí, hagan un poquito de silencio, así comenzamos. ¿Qué habíamos dicho de la condición necesaria de diferenciabilidad? Que si f es diferenciable en A, entonces, ¿qué decíamos? Que f es continua, que f pertenece a clase 0 en A, y además dijimos dos cosas más, que existía la derivada de f respecto de x en el punto A y que existía la derivada de f de y en el punto A. Bueno, eso dijimos la clase pasada. ¿Qué otra cosa dijimos? Que la recíproca es falsa. Habíamos dicho que la recíproca es falsa. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si no existe la derivada respecto, o sea, que si pertenece a clase 0, existe la derivada respecto de x, existe la derivada respecto de y, ¿podemos asegurar que la función es diferenciable? No, muy bien. Ahora, cuando se cumple que pertenece a clase 0, que existen las derivadas, al no poder asegurar que es diferenciable, tenemos que ver cómo vamos a hacer ese estudio. ¿Entienden? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, si f pertenece a clase 0 en A, vayan anotando ya, y existe f de x en A, y existe f de y en A, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a concluir? Por la condición necesaria no podemos concluir nada. Entonces decimos, por condición necesaria no podemos concluir nada. ¿Entienden? Es decir, que la condición necesaria asegura cuando no se cumple. ¿Sí? No se cumple esto, no se cumple aquello. Pero si se cumple esto, no podemos decir nada. Entonces, ¿cómo estudiamos? Estudiamos la diferenciabilidad por definición. Por definición. Bien, y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿entienden? Bueno. Por definición decíamos que si una función es diferenciable, la podemos escribir, lo que acabamos de agregar, la podemos escribir como una combinación lineal más un infinitésimo de orden superior. Y bueno, vamos a usar ese concepto para ver si la función es diferenciable o no, ¿sí? Bien.
Bueno, el incremento de la función en el punto AB va a ser igual. Eso ya lo vimos, ya se tienen que acordar. ¿A qué va a ser igual? A la función incrementada f de A más H, B más K, menos la función sin incrementar, f de AB. Y eso lo escribíamos como una combinación lineal de H y K. A por H más B por K más O de ρ. Bueno, a esto le llamemos o lo llamemos 1 porque ya vamos a volver enseguida, ¿sí? Ya demostramos que la clase pasada, que ¿a qué era igual? A era igual a la derivada de f respecto de x en el punto AB. Y les dije a ustedes que hicieran la demostración que es análoga, por analogía, sacan que B es f de I en AB. Eso demostramos la clase pasada. Por otro lado, el diferencial de la función en AB es igual. Bueno, y acá a ver si se acuerdan de lo que vieron en análisis 1. ¿A qué era igual un diferencial? Un diferencial es igual. Ustedes derivan y multiplican por el incremento respecto de quién están derivando. Ese concepto lo traen de análisis 1. Y como f depende de dos variables, x y, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar f de x en el punto AB y lo voy a multiplicar por el incremento que es h. Más, ahora voy a derivar respecto de y en el punto AB por el incremento que es k. O sea, ustedes en análisis 1 trabajaban con una sola variable, es decir, que hacían este pedacito nada más, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces ahora, reemplazando en 1, vamos a tener que el incremento de f en AB va a ser igual a la función incrementada menos la función sin incrementar, y eso va a ser igual. Bueno, en vez de poner A, ¿qué voy a escribir? F de X, porque ya demostramos que son iguales. F de X en AB por H más F de Y en AB por K. Estoy reemplazando en 1, ¿no? O sea, el A lo reemplacé por F de X. El B lo estoy reemplazando por F de Y. Y ahora me queda el O de ρ, que es el infinitésimo de orden superior. Bien, ahora observen. Esto que yo voy a señalar acá, lo acabo de escribir aquí arriba, ¿sí? F de X por H más F de Y por K, acabo de mencionar que es el diferencial, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el incremento total de la función va a ser igual. Bueno, yo ya sé que el incremento es esto que está acá, ¿sí? Ahora lo voy a igualar al diferencial de la función. Esto que está acá, pongo chiquito, es el diferencial en el punto A, al diferencial de la función en el punto A más el O de ρ, más el O de ρ. Bien, lo que vamos a hacer es, a este diferencial que está en este miembro lo vamos a colocar, lo vamos a pasar al primer miembro, entonces me va a quedar el incremento de f en AB menos el diferencial de f en AB. Bueno, observen que acá puse a rayita, es lo mismo que decir AB, ¿no? Escriben así o así, es lo mismo. Y esto es igual al O de ρ. Hasta ahí van siguiendo porque es puro cálculo algebraico nada más, ¿sí? Bien, vamos a dividir miembro a miembro
vamos a dividir miembro a miembro por ρ. Y tomando límite, cuando ρ tienda a 0. Bueno, ya terminamos, así que sigo acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? El límite de ρ cuando tiende a 0 del incremento de la función en el punto A menos el diferencial de la función en el punto A sobre ρ. Y eso es igual al límite de ρ cuando tiende a 0, o sea, a esta diferencia la dividí por ρ y le tomé límite. Ahora, a esto lo divido por ρ y le tomo límite. Entonces me queda O de ρ sobre ρ. Bien, entonces puede ocurrir dos cosas. Que el límite de ρ cuando tiende a 0 de O de ρ sobre ρ sea igual. Y vamos a abrir una llavecita porque pueden ocurrir dos cosas. Si este límite es igual a 0, acá no pongamos el igual porque acá van a ocurrir dos cosas. Borrémoslo al igual ese de ahí, ¿sí? Porque puede ser distinto también. Bueno, puede ocurrir que ese límite sea igual a 0. Si ese límite es igual a 0, entonces nosotros decimos que la función es diferenciable. Y si es distinto de 0 o no existe, en esos dos casos decimos que la función no es diferenciable. A ver, ¿quieren que hagamos un cierre? Ustedes para estudiar la diferencia, a ver, terminen allá. Bueno, a ver, miren un poquito acá. Para estudiar la diferenciabilidad, nosotros tenemos por ahora dos métodos. Ya enseguida vamos a ver uno más. La condición necesaria. Esta condición necesaria nos va a asegurar ¿qué cosa? Que la función no es diferenciable. ¿Sí? Eso nos va a asegurar. Recuerden que, lo volvemos a escribir, esto es una nota al margen, ya lo hemos charlado, pero anótenlo. P implica Q. Si niego esto, no Q implica no P. Esta es la contrarrecíproca. Siempre decimos lo mismo, la directa con la contrarrecíproca tienen el mismo valor de verdad. Si esto es verdadero, esto es verdadero. O al revés, porque nosotros demostramos, si esto es verdadero, esto va a ser verdadero. Entonces, ¿cuándo asegura la condición necesaria? Cuando no se cumple, no se cumple, no se cumple. Entonces, la condición necesaria asegura cuando no se cumple. Ahora, lo que estamos viendo hoy es qué pasa si se cumple, se cumple, se cumple. Por condición necesaria no podemos decir nada. Tengo que buscar otra forma, otro método. ¿Cuál es la otra forma? La definición. Y la definición es esta. Una función es diferenciable si lo puedo escribir como combinación lineal de h y k. Opero un poquito y estudiando esto yo voy a saber si es diferenciable o no. Entonces, como conclusión, vamos a escribir esto para terminar. O sea, f, bueno, voy a poner este lado, o sea, f es diferenciable en A, o sea, f es diferenciable en A si el límite de ρ cuando tiende a 0 de O de ρ sobre ρ es igual a 0. Entonces vamos a recuadrar.
recuadre. Bueno, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Bien. Estudiar la diferenciabilidad de f de x, y creo que esta o una parecida hicimos la clase pasada, de x cuadrado y sobre x cuadrado más y al cuadrado si x es distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. Bueno. Entonces, empecemos usando... cuando me piden estudiar la diferenciabilidad, siempre tengo que decir en qué punto quiero estudiar la diferenciabilidad, ¿no? Eso faltó. Entonces, digamos en 0, 0. Siempre les van a decir en qué punto quieren trabajar. Bien. Entonces, vamos a usar primero condición necesaria. ¿Por qué uso condición necesaria primero? Porque si no es continuo, no existen las derivadas, ya está, ya concluyo que no es diferenciable. Entonces me conviene comenzar por condición necesaria. Entonces, en la condición necesaria, ¿qué tenemos que estudiar primero? La continuidad. ¿Sí? Bien. Esto hacemos rapidito porque ya la clase pasada trabajamos esto. ¿Qué tenemos que ver primero? Primero tenemos que ver si existe f en 0, 0. ¿Existe f en 0, 0? Sí, porque la función en el punto 0, 0 vale 0. Bien. B. Acá nosotros tendríamos que hacer los límites iterados, que si lo hacemos mentalmente, ya en esta parte, digamos, ya pueden hacer los iterados rapidísimo o directamente pasar a polares. Sí, los iterados serían 0 sobre h cuadrado, va a ser 0, un iterado. El otro iterado sería 0 sobre k cuadrado, que es 0. Como les digo, ya en esta instancia de calcular la diferenciabilidad, pueden omitir esto, ¿sí? No en el práctico donde tienen que calcularlos, ahí no, hay que hacer todo, ¿sí? Bien, ahora vamos a polares. El límite de ρ cuando tiende a 0 de. ¿Qué voy a tener acá? Ρ cubo, coseno cuadrado de phi, seno de phi, sobre ρ cuadrado. Ρ cuadrado. Simplifico. ¿Y esto qué me va a quedar? 0. ¿Y qué aclarábamos acá? Para todo phi. Para todo ángulo phi, ese límite es 0, porque es 0 por algo que está en función de phi. Y la tercera son iguales. F en 0, 0 es igual al límite doble y es 0. Bueno. ¿Qué decimos acá entonces? Que f pertenece a clase 0 en 0, 0. Bueno, ya está. Es continuo. ¿Qué más tenemos que analizar en la condición necesaria? Si existen las derivadas. Entonces pongamos 2, veamos si existen las derivadas. Bien. Voy a tener que borrar. ¿Se animan a ir haciendo en el cuaderno hasta que yo borre? Ya saben hacer eso.
Bien. Bueno, hagamos las derivadas. Las derivadas son f de x en 0, 0 igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de. ¿Se acuerdan que acá incrementábamos en la dirección de x? O sea que sería 0 más h, a más h, pero a es 0. 0 más h, 0, la función incrementada, menos la función sin incrementar sobre h. Esto es lo mismo que decir el límite de h cuando tiende a 0 de f de h0 menos f en 0, 0 sobre h. Bueno, reemplacemos. Entonces esto va a ser el límite de h cuando tiende a 0 de f en h0. ¿Qué me va a quedar? 0 en el numerador sobre h cuadrado, porque esto es 0. 0 sobre h cuadrado. Entonces esto me queda 0 sobre h cuadrado menos f en 0, 0. F en 0, 0 vale 0, esto, ¿sí? Vale 0 sobre h. Y bueno, 0 sobre h es 0 y recién tomamos el límite de 0 es 0. Bien, la primera derivada es 0. Vamos a la otra, f de i. Esta la podemos hacer más rapidito. El límite de k cuando tiende a 0 de f en 0k ya escribo directamente, ¿sí? Les había escrito este paso como para que recuerden de la clase pasada. Menos f en 0, 0 sobre k. Y esto va a ser el límite de k cuando tiende a 0 de f en 0k. A ver, reemplacemos. 0 me va a quedar el numerador sobre k cuadrado. Entonces va a ser 0 sobre k cuadrado menos f en 0, 0. F en 0, 0 lo saco de aquí, ¿vale? 0. ¿Por qué lo señalo tanto? Porque por ahí ustedes lo hacen sin entender de dónde sale, ¿entienden? F en 0, 0 sale del ejercicio, de la consigna, de la definición del ejercicio. Menos 0 sobre k y esto es 0. ¿Qué concluimos acá? Por lo tanto, ¿sí? Existe f de x en 0, 0, existe f de y en 0, 0. Y bueno, ¿qué pasa acá? Hemos usado la condición necesaria. Resulta que sí es continua. Resulta que sí existe la derivada. Resulta que sí existe la otra derivada. ¿Qué pasa con la condición necesaria? ¿Puedo asegurar algo? No, perfecto. Entonces escribimos eso, ¿sí? Y eso lo tienen que escribir también en sus carpetas, y en las evaluaciones también, por supuesto. Entonces decimos esto, siempre vamos a decir lo mismo, esta leyenda. Por condición necesaria no se asegura nada respecto de la diferenciabilidad. Chicos, esta leyenda tiene que aparecer en las evaluaciones, porque si no, nosotros pensamos que ustedes lo están haciendo mecánicamente. Si lo escriben, ya sabemos que entendieron. Bien, y si no me ayudó la condición necesaria, ¿qué voy a usar? Definición. Muy bien. Respecto a diferencia, entonces ponemos acá, estudio la diferenciabilidad por definición. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuándo asegura una condición necesaria? Ya vimos dos condiciones necesarias, la del límite y esta. Cuando no se cumple. La condición necesaria asegura cuando no se cumple. ¿Sí?
Si se cumple, busco otro método. Bien, entonces ahora vamos a la definición. Pero ya en la definición ya no hago todo el trámite, ya directamente pongo el límite de ρ cuando tiende a 0 del incremento de f en el punto 0 menos el diferencial de f en el punto 0 sería, que es el que estamos trabajando, sobre ρ. Bien, entonces acá vamos a hacer una viñetita porque tengo que calcular este y tengo que calcular este. Entonces, el incremento de f en 0, 0 va a ser igual. La función incrementada sería f en 0 más h, 0 más k, menos f en 0, 0. Entonces esto va a ser igual, sigamos para abajo. Esto va a ser f en hk menos f en 0, 0. Escribamos para que quede más prolijito. Bueno, f en hk, ¿cuánto vale f en hk? Miremos allá, sería, acá tengo que reemplazar, ¿no? H cuadrado sería h cuadrado k sobre, ¿qué más? H cuadrado más k cuadrado, menos f en 0, 0 vale 0. No se lo olviden, ¿no? Porque algunas veces en alguna función sale que esto no es 0, que es 1, por ejemplo, el número 1. Y ustedes tienden a mecanizarse, ¿entienden? Entonces por ahí no lo escriben, porque generalmente es 0, pero cuando aparece algo que no es 0 ya se han olvidado de escribirlo, ¿entienden? Hay que escribirlo, f en 0, 0 vale 0. Entonces, el incremento de f en 0, 0 me va a quedar esto nada más. H cuadrado k sobre h cuadrado más k cuadrado. Bueno, ya tengo el incremento. Ahora, ¿qué me falta? El diferencial. Ya calculé esto, ahora voy a calcular esto que está acá, ¿sí? Entonces hacemos otra viñetita. Diferencial de f en 0, 0 va a ser igual a f de x en 0, 0 por h más f de y en 0, 0 por k. ¿Está bien? ¿Cuánto nos dio f de x y f de y? Acá está. F de x dio 0 y f de y nos dio 0. Entonces, el diferencial de f en 0, 0 va a ser 0 por h más 0 por k, o sea que el diferencial es 0. Bueno, ya tengo los dos términos del numerador y ahora aplicamos límite. Entonces, reemplazando en 1, pongámosle 1 acá, ¿sí? Pongámosle 1 ahí. ¿Qué me va a quedar? El límite de ρ cuando tiende a 0, de el incremento es esto, ¿sí? H cuadrado k sobre h cuadrado más k cuadrado, sobre ρ. Bueno, acá, para ser prolijos hay que ponerlo en la línea que corresponde al límite, ¿no? Acá. El límite de ρ cuando tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque el diferencial, el incremento es lo que acabamos de calcular y el diferencial es 0 sobre ρ. Pero observen esa expresión. En esta expresión yo tengo ρ, h y k. Entonces, yo tengo que escribir acá que h tiende a 0 y que k tiende a 0, ¿no? Porque tengo tres variables, ρ, h y k, entonces todas tienden a 0, ¿bien? Bueno, ahora vamos a llevar todo a función de ρ. Entonces esto va a quedar el límite de ρ cuando tiende a 0.
Bueno, observen, esto h cuadrado más k cuadrado es rho cuadrado. Lo vimos la clase pasada. Esto que está acá es rho cuadrado. Si lo opero o lo multiplico con este rho, me quedaría rho cubo. En el denominador va a quedar rho cubo. Estamos haciendo la cuenta. Y en el numerador sería este por el 1 que está acá. Me va a quedar rho cubo también. Y acá va a ser coseno cuadrado de phi por el seno de phi. Simplifiquemos. Rho cubo con rho cubo. ¿Y qué pasó ahí? Se me fue el rho, me quedó en función de phi, porque me queda coseno cuadrado de phi por seno de phi, o sea, una función de phi. Para cada valor de phi yo voy a tener un valor de límite. ¿Existe el límite? No, porque de existir el límite debe ser único. Entonces acá vamos a escribir esto. El límite quedó en función de phi. ¿Sí? Ese límite que estamos calculando. Por lo tanto, no existe el límite. Si el límite quedó en función de phi, no existe el límite. Y si no existe el límite, la función no es diferenciable. ¿Se acuerdan que dijimos tres opciones, no? Bien, entonces, ¿qué vamos a poner acá? Por lo tanto, la función no es diferenciable, ¿dónde? En 0, 0. ¿Se entiende? Es decir, para cada valor de phi yo voy a tener un valor de límite. El límite de existir debe ser único, entonces ahí no existe el límite, no es diferenciable. Bueno, como regla mnemotécnica, para que ustedes se orienten y no para que justifiquen con la regla mnemotécnica, una función va a ser diferenciable si el grado del polinomio del numerador es 2 veces más grande que el del denominador. ¿Qué grado tiene el polinomio del numerador? Grado 3. Es curso de ingreso eso, ¿no? Curso de ingreso. El grado del polinomio del numerador es grado 3. 2 más 1, 3. El grado del polinomio del denominador es grado 2. 3 menos 2, 1. Entonces, la diferencia tiene que ser de 2 grados para que sea diferenciable. Regla mnemotécnica, nada más para que ustedes se orienten. Es decir, que si yo estoy viendo acá que hay 1 grado de diferencia nomás, seguro me tiene que dar que no es diferenciable. ¿Cómo tendría que ser para que sí sea diferenciable? El ejemplo tendría que haber sido, por ejemplo, i al cuadrado, i al cubo. ¿Entienden? 2 grados de diferencia para que sea diferenciable. Chicos, regla mnemotécnica, no vayan a ocurrir... No se les vaya a ocurrir escribir eso como justificación, ¿no? Muy bien. Sí. Allá cuando hacemos el reemplazo del rho, al h lo tomamos como x y al k como y. Acordate de la clase pasada, a ver, lo voy a aclarar acá. Acordate de la clase pasada que nosotros habíamos hecho esto, xy, ¿no es cierto?, esto era tu incremento h, esto era tu incremento k, esto vendría a ser el rho y esto es el phi. Entonces, cuando rho tiende a 0, k se hace más chico, cuando viene por acá el rho cada vez más chiquito se te hace. Entonces, cuando rho tiende a 0, h y k también tiende a 0. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a la condición suficiente. Ya vimos 2 condiciones necesarias. No sé quién habla por ahí, chicos, después charlamos. Ahora vamos a ver condición suficiente. ¿Se acuerdan de condición suficiente? ¿Vieron en análisis 1? ¿La tienen clara o no? Conversen con el compañero hasta que yo borre cómo se trabajaba con una condición suficiente. A ver. Pero conversen de la condición suficiente, ¿no? No de qué van a hacer el sábado.
Acá estoy escuchando yo. Bueno, listo, comenzamos. Condición suficiente de diferenciabilidad. Bueno, primero la escribamos y después aclaremos cómo se trabaja con una condición suficiente, ¿sí? Sea f una función cuyo dominio está incluido en R2 y va a R1, tal que z es función de xy, el dominio D abierto, conexo, el punto A de coordenadas AB perteneciente al dominio, ¿sí? Y ahora escribimos la condición suficiente. Si existe f de x, existe f de y. Existe, chicos, existe, se lo olvidan ustedes de escribir. En un entorno del punto A, ¿sí? Y son continuas, en A, entonces f, la función f es diferenciable en A. Eso dice la condición suficiente. Vamos a recuadrar. Ustedes también. Bueno, la condición suficiente es así, miren. Si existe f de x, si existe f de y en un entorno, tienen que existir en un entorno, ¿sí? Y ser continuas en A ya es suficiente para asegurar que la función es diferenciable, ¿sí? Lo hagamos en símbolos. A ver, nosotros teníamos la implicación directa. La implicación directa es P implica Q, ¿no? ¿Qué decíamos nosotros? Que Q era necesario, que Q es necesario para P. Lo vimos dos veces, condición necesaria de límite y condición necesaria de diferenciabilidad. Q es necesario para P. Es decir, yo necesito que se cumpla esto para ver si se cumple esto. Pero si aquí se cumple, no podemos asegurar. Lo acabamos de ver en el ejemplo de hace rato. Bien, la condición suficiente es así. P es suficiente. P es suficiente para Q. Si P se cumple, ya está. Yo aseguro que Q se va a cumplir, por eso es suficiente. P es suficiente para Q. Entonces, es suficiente que se cumpla esto para asegurar que se cumple aquello. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ahora una pregunta. ¿Qué pasa si no se cumple esto, o no se cumple esto? ¿Yo aseguro? No, perfecto, no aseguro. Busco otro método, busco otro camino, ¿entienden? Entonces, resumiendo, la condición necesaria asegura cuando no se cumple. En cambio, la condición suficiente me va a asegurar cuando sí se cumple. Regla mnemotécnica, son reglitas mnemotécnicas, ¿está bien? Bueno, entonces,
cuando, no se confundan, ¿no? Cuando no se cumpla, no sé qué va a pasar. Buscaré otra forma. Pero sí se cumple, listo, ya está. Aseguro que es diferenciable. ¿Está bien? Bueno, hagamos un ejemplo. Bueno, la condición suficiente es eso nada más, no vamos a demostrar. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. ¿Quedó claro entonces, no? Cómo trabaja la condición necesaria y cómo trabaja la condición suficiente. Hagamos un ejemplo. Bien, dada f de xy igual a seno de 3x más 2y, estudiar la diferenciabilidad en 0pi, ¿sí? En 0pi. Bueno, una cosita que ustedes tienen que distinguir, que ya lo van a hacer en la práctica, cuando son funciones así, que no están redefinidas, ustedes saben que la función seno es continua, que tiene derivadas, entonces directamente se van a la condición suficiente, ¿sí? Cuando son funciones polinómicas, se van a la condición suficiente a estudiar la diferenciabilidad. ¿Por qué? Porque como que se está viendo que van a existir las derivadas y van a ser continuas, ¿entienden? En cambio, cuando tengan funciones redefinidas, no les conviene ir a la condición suficiente, les conviene ir a la condición necesaria. Bien, de todas maneras en la práctica, ahí tienen ejercicios para las dos opciones. Bien, calculemos las derivadas. F de x en un punto cualquiera. La derivada del seno es coseno de 3x más 2y. Por la derivada del argumento respecto de x, que va a ser 3. Bien. Ahora, f de y. La derivada del seno es coseno de 3x más 2y por la derivada del argumento respecto de y, 2. Muy bien. Ahora voy a evaluar en el punto f de x evaluado en 0pi. Y bueno, acá me queda 0, acá me va a quedar 2pi. El coseno de 2pi es 1. 1 por 3, 3. F de y en 0pi. Hagamos las cuentas. Bueno, acá me había quedado 2pi, ¿no es cierto? Porque esto es 0. Coseno de 2pi es 1 por 2, 2. Entonces, ¿qué decimos acá? Que existe f de x, que existe f de y, bueno, en un entorno del punto 0pi. Ya tenemos la primera parte. Ahora me pregunta si son continuas, ¿sí? Fíjense, ambas son continuas. Ahí no vamos a hacer la continuidad a los 3 pasos, primero, segundo, tercero. Directamente decimos, vemos que ambas derivadas son continuas. Son continuas en 0pi. Bien, entonces, observen, existen las derivadas en el entorno, son continuas en el punto, ya está. ¿Qué concluimos? Concluimos que, por lo tanto, f de xy es diferenciable en 0pi por condición suficiente. Ah, me acabo de acordar una cosa. Por condición suficiente. Ya está, listo. Hace rato... no, lo que pasa es que hace rato dio que... hicimos por definición y concluimos que sí era diferenciable, ¿no? ¿O no era el ejemplo anterior? No era, ¿no? Listo. Entonces les aclaro ahora, si hubiera sido diferenciable, tienen que poner, es diferenciable por definición, ¿no? Hay que aclarar, al final cuando concluyen hay que aclarar por lo que ustedes están estudiando, ¿no? Es diferenciable por tal cosa, ¿sí? Siempre hay que aclarar. Bien. Bueno,
Vamos a otro tema. Bueno, cálculo aproximado. Cálculo aproximado. Sea f una función cuyo dominio está incluido en R2 y va a R1, tal que z es función de x, y el dominio D abierto conexo, el punto A de coordenadas AB perteneciente al dominio, y vamos a pedir f diferenciable en A. Bien, si f es diferenciable en A, podemos escribir, si f es diferenciable en A, podemos escribir que el incremento de la función en A es igual al diferenciable de la función en A más el O de ρ. Eso lo habíamos deducido hace rato. Bueno, si H y K son pequeños, podemos despreciar el O de ρ. Podemos despreciar el O de ρ. Entonces vamos a escribir esto, que el incremento de la función en el punto A es igual al diferencial de la función en el punto A. Entonces, acá vamos a despreciar y lo vamos a aproximar. ¿Sí? Y el incremento, ¿a qué era igual? Era igual a la función incrementada f de A más H, B más K, menos f en AB. Y eso va a ser aproximadamente igual, a ver, lo escribamos más bonito, al diferencial. ¿A qué era igual el diferencial? A f de x por h más f de y por k, ¿no? Bien, entonces va a ser igual a f de x en el punto A por h más f de y en el punto A por k. Bueno, entonces con eso vamos a trabajar para hacer el cálculo aproximado. Ahí está. Ahora hagamos un ejemplo donde se va a ver mejor esto. Bueno, hagamos un ejemplo. A ver, el enunciado es largo, se los dicto. Escriban. Sea una lámina metálica de espesor pequeño,
Bueno, coma. Por la temperatura la lámina se dilata. Por la temperatura la lámina se dilata. Y vamos a suponer que conserva la forma rectangular. Y vamos a suponer que conserva la forma rectangular. Bien, ahí nomás. Bien, hagamos una lámina. Ya vamos a ver qué es lo que me están pidiendo enseguida. Esta que sea la dimensión o la medida X, esto que sea Y, ¿sí? Vamos a suponer que se dilata acá un pedacito delta de X, que vendría a ser H, ¿sí? Se dilata para acá, ¿sí? Ahí. Dice que se dilata en todas direcciones y que queda la forma rectangular. Entonces, este pedacito va a ser delta de Y. Acá pongamos delta de Y igual a K y acá delta de X igual a H. Entonces, se dilata acá. Ahí. Bueno, también. Acá también. Esto va a ser delta de X y esto va a ser delta de Y. Lo que quiero mostrar acá es gráficamente esto que hemos escrito acá, cuál es el incremento y cuál es el diferencial. O sea, en ese gráfico quiero mostrar para que ustedes interpreten bien cuál es cada cosa, ¿no? O qué es cada cosa. Bien, el área del rectángulo, es la función f de xy igual, ustedes saben que el área de un rectángulo es base por altura, ¿no es cierto? Entonces va a ser la base x, la altura y, x por y. Bien, bueno, vamos a calcular el incremento de f y el diferencial de f, ¿sí? Para que se pueda ver qué es cada cosa. Bien, el incremento de f en xy va a ser igual a la función incrementada f de x más delta de x. Ahora ya vamos a dejar el h y k, vamos a trabajar con delta de x y delta de y. X delta de x y más delta de y, menos la función sin incrementar que es f de x y. Bien, entonces el incremento de f en xy va a ser igual. Mi función es x por y, entonces tengo que reemplazar x por x más delta de x y por esto. Entonces me queda, la base sería x más delta de x por y, que es y más delta de y. Eso sería la función incrementada, menos la función sin incrementar, que es x por y. Hagamos cuentas. El incremento de la función en xy va a ser igual. Bueno, a ver, vamos resolviendo esto. X por y es xy más x por delta de y más, ahora este por este sería y por delta de x más delta de x por delta de y menos xy. Bueno. Les vamos a poner nombre a estas áreas que hemos escrito acá. Esta área roja de aquí le vamos a llamar A sub 1. A sub 1. A sub 1. Esta de acá va a ser el área A sub 2. Y esta de acá el área A sub 3. Bueno, a ver, borremos acá que quede prolijo. Ahí. Bien. Observemos esto. Este x por y se simplifica con ese x por y. Ahora miren, x por delta de y. X por delta de y, busco. Va a ser el área 1.
porque esta dimensión es X y este pedacito es delta de Y. O sea que el producto de X por delta de Y es el área 1. Es decir, que esta que está acá es el área 1. ¿Sí? Y por delta de X. Y por delta de X va a ser esta, porque fíjense, esto es Y y esto es delta de X. Base por altura. Entonces sería el área 3. Esto que está acá es el área 3. Y delta de X por delta de Y sería este que está acá, el chiquitito, ¿sí? El rectángulo chiquito. Delta de X por delta de Y, que sería, lo llamamos el área 2. ¿Está bien? Bueno. A esa expresión le pongamos 1, porque ya vamos a volver. Ahora veamos, hagamos una viñetita, el diferencial de f en xy. Diferencial de f en xy. Aquí era igual a f de x por, o sea, la derivada por el incremento. Y el incremento ya no es h, ahora estamos trabajando con delta de x. ¿Sí? Más la derivada f de y por delta de y. Bien, diferencial de f en xy va a ser igual. Bien, f de x, ¿a qué es igual? Miren el pizarrón, ¿dónde está f de x? ¿Quién es f de x? F de x es esta, la función área, base por altura. Bueno, esto es f de x. Me dicen que derive la función f respecto de x. ¿Cuánto me queda? Y. Muy bien. Y por delta de x más. Ahora tengo que derivar f respecto de y. Derivemos f respecto de y. Me queda x. X por delta de y. Y bueno, a ver. El primer término, y por delta de x, ¿quién es? Y es y por delta de x el área 3, que hemos llamado área 3. Y x por delta de y es lo que llamamos el área 1. ¿No? ¿Está? Bien. 2, pongamos el número 2. Ahí. Bueno. Comparando 1 y 2, ahora comparemos. Comparando 1 y 2. A ver, ¿qué observamos? Que el incremento de f tiene el área 1, el área 3 y el área 2. Pero este solamente tiene el área 1 y el área 3. Aquel tiene algo más, que es el área 2. O sea, la diferencia entre los dos es este pedacito que está acá, que sería el O de Rho. Bueno, lo escribamos para que lo puedan ver mejor. El incremento de f en xy vendría a ser x por delta de y más y por delta de x más delta de x delta de y. Pero esto que está acá es el diferencial de f de xy. Y esto que está acá es el O de Rho. Entonces tenemos lo que habíamos dicho hace rato, que el incremento es el diferencial más el O de Rho. Quiere decir que en este caso el O de Rho es delta de x, delta de y. ¿Está bien? Bueno, entonces acá, ¿cuál es el valor exacto y cuál es el valor aproximado? Cuando a mí me pidan calcular aproximadamente algo, cálculo aproximado, yo tengo que usar esto, ¿sí? Entonces, si quieren anotar, con esta expresión se realiza el cálculo aproximado. Bueno, después en la práctica van a hacer los ejemplos. Se realiza el cálculo aproximado. Bien, ahora observen, esta chapa se ha dilatado. El valor exacto de ese error, porque si yo tengo esta área original, que es la x por y, y se me dilata, tengo un área que no es la original, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor exacto de ese error en definitiva? Porque va a ser un error. Va a ser la suma de estas tres.
o sea, el incremento total. Entonces, lo vamos a poner con rojo mejor para separarlo de lo otro. Entonces, esto que está acá es el valor exacto del incremento. Ya van a ver en la práctica que les van a pedir problemitas que diga, calcule el valor exacto o el valor aproximado. Y esto que está acá, solamente esto, es el valor aproximado del incremento. ¿Por qué? Porque no está el O de Rho. Entonces, si a mí me dice, bueno, calcule aproximadamente cuánto se dilató la chapa, entonces va a ser esto con esto. Este no va a ir. El exacto son los 3 y el aproximado serían esos 2. ¿Se entiende? Bueno, entonces en la práctica tienen varios problemitas donde les van a pedir, bueno, calcule el valor exacto y calcule el valor aproximado. Entonces ustedes inmediatamente váyanse a este ejemplo como para ubicarse, ¿sí? El valor aproximado son las dos, esta con esta, las dos áreas, ¿sí? Sin esta. ¿Está bien? Bueno, muy bien. No tenemos tiempo de hacer otro ejemplo porque es bastante lo que hay que dar hoy. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Bien. Y cuando, volvamos acá, cuando les pidan calcular aproximadamente la función van a usar esta y este término que está restando acá van a pasarlo sumando para allá, ¿sí? Cuando les pidan calcule aproximadamente tal cosa. Porque ahí ya iría todo, ¿sí? La función incrementada menos la función sin incrementar. Bueno, no se preocupen porque en la práctica ahí tienen ejemplos para todos los casos, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, borremos esto. Bien. Interpretación geométrica. Pongamos de título interpretación geométrica de cuando una función es diferenciable. De cuando una función es diferenciable. Bueno, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cómo será esto? ¿Qué vimos de diferenciabilidad ya? Vimos la definición, vimos condición necesaria, vimos condición suficiente, y ahora, ¿cómo es gráficamente? ¿Cómo es su representación o su interpretación? ¿Sí? Bien. Hipótesis. Sea F una función cuyo dominio está incluido en R2 y va a R1, tal que Z es función de XY, el dominio D abierto, conexo. Fíjense que siempre escribimos las mismas hipótesis. Bueno, acá yo ya necesito un punto, X0 y sub 0, perteneciente al dominio. ¿Se acuerdan que nosotros siempre poníamos un punto A, AB, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a dejar el AB, vamos a usar X0 y sub 0, ¿sí? Si yo a este punto lo reemplazo en esta función, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el Z sub 0, que va a ser cuando yo reemplazo mi punto X0 y 0 en la función, voy a tener el punto Z sub 0. Esto es lo mismo que escribir, pongamos O,
X0 y 0Z0. Hay una diferencia entre los dos, ¿no? El X0 y 0 pertenece al dominio, está en el plano XY. En cambio, el X0 y 0Z0, ¿dónde va a estar? En la superficie. ¿Mm? Bien, ya lo vamos a graficar, no se preocupen. Hagamos el gráfico para que lo vean bien. Ya vamos a escribir la tesis, X, Y, Z. Bueno, vamos a hacer una superficie así. Esta es la superficie Z como función de X, Y. Bien, este punto que está acá, ¿cuál sería? La abscisa X0. Este que está acá va a ser la ordenada y 0. O sea que este puntito que está aquí es X0 y 0. ¿Sí? Este punto X0 y 0 está en el dominio. ¿Cuál es el dominio? El plano XY. Y este punto que está acá, ¿cuál será? Z0. Muy bien. Este punto que está acá es el Z0 o lo llamemos así, X0 y 0Z0. ¿Sí? Este puntito que está acá es el X0 y 0Z0. O como dijo él, el Z0. Bien. ¿Qué dice la interpretación geométrica? Se las digo y ya la escribo. Que si una función es diferenciable en un punto del dominio, admite plano tangente en el punto de la imagen. ¿Sí? O sea, si es diferenciable acá, admite plano tangente aquí. Lo escribamos. Entonces, tesis. Si f de xy es diferenciable, si f de xy es diferenciable en x0 y 0, entonces admite f, pongamos f, admite plano tangente en x0 y 0z0. ¿Sí? ¿Cuál es el error frecuente que ustedes cometen en las evaluaciones? Que no les interesa y escriben cualquier cosa, quién es este punto y quién es este punto. ¿No? Aclaremos bien. Si la función es diferenciable en un punto del dominio, o sea, x0 y 0, admite plano tangente en este punto que está en la superficie, ¿entienden? ¿Sí? Entonces tengan cuidado cuando escriban. Acá solamente es x0 y 0 y aquí es x0 y 0z0. Entonces, volvamos al gráfico. Si la función es diferenciable aquí, admite plano tangente aquí y lo dibujo al plano tangente. Supongamos que ese sea el plano tangente. ¿Se entiende? Así que fíjense bien cuando escriban eso. Es un error bastante común ese. Bien, vamos a la demostración. Bueno, por hipótesis, f es diferenciable. F es diferenciable. Bueno, acá chicos atiendan, ¿no? Cuando yo tengo, si bien f es diferenciable, lo estoy poniendo como tesis, pero, o sea, esta es lo que está, esto sería P, el antecedente, esto sería Q, el consecuente. Esto es hipótesis, esto es tesis en definitiva, ¿no? O sea, que f sea diferenciable también es parte de la hipótesis. Estoy diciendo, bueno, yo sé esto, es diferenciable.
Eso sí saben, ¿no? Bien. Entonces, por hipótesis, f es diferenciable. Entonces podemos escribir... que el incremento de la función en x0 y 0 es igual a la función incrementada menos la función sin incrementar. Y bueno, un punto x cualquiera puede estar por acá. Esta sería la función incrementada menos la función... No, acá no va. Lo dejemos ahí nomás. Bueno, aunque sí iría, ¿no? Porque f de x0 y 0 está en la superficie ya, ¿no? Dejémoslo nomás, perdón. Sí va acá, x rayita, no va en el denominador. Bien, entonces acá anoten función incrementada y aquí vamos a anotar función sin incrementar, lo que decimos siempre. Y esto es igual al diferencial de la función en x0 más el O de ρ. Bien. Vamos a despreciar el O de ρ por ser delta de x y delta de y muy pequeños. Entonces vamos a poner acá por ser delta de x y delta de y muy pequeños. Bueno, eso lo dijimos ya hace rato. Bien, entonces sigamos. F de x va a ser f de xy menos f de x0 y 0 y va a ser igual. El diferencial ya dijimos que era la derivada f de x en x0 y 0 por delta de x más f de y en x0 y 0 por delta de y. Bien, eso ya lo venimos trabajando de hace rato. Nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a la ecuación de un plano. ¿Por qué tenemos que llegar a la ecuación de un plano? Porque acá me dicen que si la función es diferenciable, admite plano tangente. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Encontrar esa ecuación del plano. Al encontrar la ecuación del plano ya estoy diciendo que lo admite, ¿sí? Bien, este delta de x, que nosotros sabemos que es h, como necesitamos la ecuación del plano y ustedes en álgebra trabajaron con ecuaciones del plano, lo vamos a escribir como x menos x0, ¿sí? O sea, delta de x es un incremento, que es la función incrementada menos sin incrementar, pero en la dirección de x. Y delta de y, que siempre los hemos estado llamando k, va a ser y menos y sub 0, ¿sí? Y además sabemos que el z0 es la función evaluada en x0 y 0. Bien. Entonces acá le pongamos 1, ¿sí? A esta expresión. Entonces, en 1 vamos viendo para que lo que quiero hacer es escribir la ecuación del plano con una expresión conocida para ustedes. ¿Quién es f de x? Acá dejé mucho espacio, ¿no? Pongámosla más prolijito, ahí. ¿Quién es f de xy? Es z. ¿Sí o no? Z, función de xy. Menos. ¿Quién es f de x0 y 0? Z0. Igual. Bueno, f de x va a quedar como está, f de x en x0 y 0. Por delta de x, que es x menos x0, más f de y en x0 y 0, por delta de y, que es y menos y0. Y esa es la ecuación del plano. ¿Le ven cara conocida? Capaz que no. Hay que llevárselas a como ustedes la manejaban. Bueno, entonces vamos a poner acá.
esta es la ecuación, ya se las voy a acomodar para que la... Esta es la ecuación del plano tangente, la ecuación del plano tangente a la función z, que es z como función de xy, en el punto x0, y0, z0. ¿Qué características tiene para que sea plano? Fíjense en las variables. Las variables son z, esto es un número, ¿no es cierto? Z, esto es un número, porque es una derivada de valor de un punto. Esto es un número, acá tengo otra variable, ¿sí? Esto es un número, esto es un número, y acá tengo otra variable. O sea que tengo tres variables lineales. Tengo z, tengo x y tengo y. Tres variables lineales me da la ecuación de un plano. ¿Está bien? Bueno, si quieren, acomodando un poco, sería así, para que le vean cara conocida. F de x en x0 y 0 por x menos x0 más f de y en x0 y 0 por y menos y0. Y este z menos z0 que está aquí, yo lo voy a pasar al otro miembro, lo voy a traer para acá, restando, ¿sí? Sería menos z menos z0 igual a 0, ¿sí? ¿Está bien? Ahí no le ven cara conocida tampoco. Esto sería algo así como A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Bueno, operando, digamos así, esto no va, ¿no? Esto es para que ustedes se acuerden, ¿sí? Porque fíjense, esto es un número, un número, un número. Podemos ir operando y acomodando, y esta ecuación del plano sí la conoce. Esta sí, ¿sí? Bueno, o sea que esta es la ecuación del plano. Bueno, cuando se les pida a ustedes tienen que llegar hasta acá nomás, ¿sí? Esto era como para qué relación. Bien, sigamos. Acá van a ver en la práctica que todo esto, ecuación del plano, en álgebra ustedes veían ecuación del plano punto normal. Esa es la que van a usar en la práctica. Así que vean un poquito lo de álgebra. Bueno, función clase 1 en un punto. Función clase 1, así, C mayúscula 1. Eso se lee clase 1. Función clase 1 en un punto. Función clase 1 en un punto. Bueno, definición. F pertenece a clase 1, F pertenece a clase 1 en el punto A, si y solo si. Recuerden que el sí y solo si es una definición, ¿no? Porque vale la directa y vale la recíproca, es decir, vale la ida y la vuelta, digamos así, ¿no? Sí y solo si. La función f posee derivadas parciales continuas en A. Eso significa que pertenezca a clase 1. Bien. Ahora vamos a escribir esto.
Vamos a escribir ahora una implicación. Si F, no va así. F pertenece a clase 1 en A, entonces F es diferenciable en A. F es... Fíjense que va en ese sentido nada más, ¿no? Que pertenezca a clase 1 significa que es diferenciable. Vamos a recuadrar. Esto es importante. La recíproca es falsa. La recíproca de esta implicación. La recíproca es falsa. La recíproca es falsa. ¿Qué queremos decirle con esto? Que no es lo mismo decir que F pertenece a clase 1 que sea diferenciable, porque ustedes por ahí escriben como si fuera lo mismo. Es decir, si nosotros pedimos que la función pertenezca a clase 1, ya van a ver en todas las hipótesis, a partir de ahora vamos a poner F pertenece a clase 1, que F pertenezca a clase 1, nosotros ya estamos diciendo que es diferenciable. Esto es suficiente para esto, ¿sí? Pero si nosotros escribimos que sea diferenciable, puede ser que no pertenezca a clase 1, es decir, puede ser que sea diferenciable, pero no tener derivadas primeras continuas, ¿sí? ¿Cuál sería un contraejemplo? Lo vimos hace rato en la primera parte de la teoría. Las funciones redefinidas, fíjense, que son diferenciables, pueden ser diferenciables. ¿Se acuerdan que les dije el grado del numerador con el denominador? Tenía que ser 2 como regla mnemotécnica. Bueno, ese tipo de funciones son diferenciables, lo estudian por definición, pero no tienen derivadas primeras continuas, ¿sí? Entonces, la recíproca es falsa. Ustedes han visto que siempre algo falso se demuestra con un contraejemplo. Bueno, un contraejemplo, no lo vamos a desarrollar, pero lo anotemos. Un contraejemplo sería, por ejemplo, f de xy igual a x cuadrado y cuadrado. Voy a hacer que el grado del numerador sea 2 grados más que el denominador. X cuadrado más y al cuadrado, si x es distinto de 0 y 0. Si x es igual a 0, en 0, 0. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque esta función es diferenciable. Es diferenciable. Si hacemos el estudio, vamos a ver que es diferenciable. Pero este ejemplo no tiene derivadas primeras continuas. Si yo hago la derivada de esto, me va a quedar una expresión, eso sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada de la segunda, sobre el denominador al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, y me va a quedar una expresión donde en 0, 0 va a ser 0 sobre 0. O sea, no va a existir f de x en 0, 0. Y si no existe f de x en 0, 0, menos va a ser continua. ¿Se entiende? Entonces, este es un contraejemplo donde yo puedo ver en el punto 0, 0, porque si yo pongo otro punto, sí va a ser, ¿no? Entonces, con este contraejemplo yo puedo ver que es diferenciable la función, pero no pertenece a clase 1. ¿Por qué? Porque no tiene derivadas primeras continuas, ya que la derivada, por ejemplo, f de x en 0, 0 no existe, no está definida, 0 sobre 0 me da. ¿Está bien? Bueno. Eso es todo lo que tienen que saber. Ya después, cuando empecemos con la otra clase, derivadas de orden superior, ya vamos a hablar de f pertenece a clase 2, a clase 3, por ahora a clase 1 solamente, ¿sí? Lo tienen que tener bien en cuenta. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a otro tema. Avanzamos mucho. ¿Cuántas hojas escriben por clase? Como 5. Sí, yo también 5. Bueno, derivada direccional.
Derivada direccional. Definición. ¿Y cómo están haciendo? ¿Se acuerdan que les dije que tenían que ir leyendo? Hoy tienen el primer cuestionario previo, ¿no? Bueno. Les dije que todos tienen que sacarse 100, ¿no? Definición. Sea f una función cuyo dominio está incluido en R2 y R1, va R1, digo, tal que Z es función de X, Y, el dominio D abierto, conexo, el punto A de coordenadas AB perteneciente al dominio. Bueno, acá van a aparecer otros elementos, aparte de los clásicos, eso que siempre escribimos. Derivada direccional, dice el título, por lo tanto necesito una dirección, ¿sí? Bien, entonces U va a ser la dirección, ¿sí? U rayita, que va a tener componentes U sub 1, U sub 2, pero no va a ser cualquier dirección U. Se pide que sea versor, es decir, que la norma de U sea igual a 1. Esa dirección tiene que estar normalizada, ¿sí? De norma 1. Y vamos a considerar un punto X perteneciente al entorno del punto A que va a estar incluido en el dominio, ¿sí? Bueno, hagamos un gráfico. X, Y. Vamos a poner acá el punto A, ¿sí? La abscisa va a ser A, la ordenada va a ser B. A ver. Ahí está. La abscisa es A, la ordenada B. Vamos a poner un punto dentro del entorno, por ejemplo, este que está acá, que va a ser X. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a trazar. Con otro color. Bueno, esto quedó como improlijo. Ahí. Y vamos a marcar de acá para acá. Ahí. Bueno. Ay, no. Perdón, va para allá. No va a dar los incrementos. Borren, chicos. Lo puse acá y de acá tengo que sacar el vector porque este es el punto original, o sea, la función va a estar evaluada acá. Y por aquí vamos a poner el X para que me pueda aparecer ahí. Bien, entonces, este va a ser el punto A más T por U sub 1, ya les voy a explicar. Este va a ser el punto B más T por U sub 2. Y ahí va a ir el vector dirección, porque yo al punto A, siempre nosotros estamos en el punto A e incrementamos, ¿sí? Bien, entonces de acá voy a sacar yo, ahí, ahora sí. Bueno, entonces esta sería la función en el punto y sin incrementar, y esta va a ser la función en el punto incrementado, ¿sí? Bien. Entonces, esto va a ser H, que va a ser igual a T por U sub 1. Y esto va a ser K, que va a ser igual a T por U sub 2. Bueno, está un poco improlijo ahí. Hasta que ustedes hagan. Ahí está mejor. Bien. Y este X es A más T por U. ¿Le ven cara conocida a este X A más T por U? Lo vimos en la clase de repaso antes de comenzar las clases.
Es la ecuación de una recta, ¿no? Esta es la ecuación de una recta. ¿Cuál recta? La que une el punto A con el punto X, ¿sí? Bien. Entonces vamos a definir derivada direccional como el límite de X cuando tiende a A de la función incrementada, ¿sí? F de X, menos la función sin incrementar sobre la norma de X menos A. Si este límite existe, es la derivada direccional, y ponemos con la letra D, de la función en el punto A en la dirección U. La dirección U va como subíndice, ¿sí? Bueno, y eso vamos a recuadrar porque esa es la definición. Ahora vamos a ver cómo se calcula. No se olviden que tienen que escribir si este límite existe, ¿no? Porque si el límite este no existe, no hay derivada direccional. Siempre tienen que poner si este límite existe. Bien, ahora veamos cómo se calcula. El cálculo. Bueno, para el cálculo tenemos que trabajar un poquito con este denominador, porque fíjense, la función incrementada la podemos calcular, la función sin incrementar también. Empecemos trabajando con el denominador, ¿sí? Bien, entonces para el cálculo veamos quién es X y quién es A. Bueno, X es la función incrementada, pero yo allá que puse la ecuación de una recta, ¿sí? Acá. O sea, este es el valor de la función en el punto y este es el valor de la función en el incremento, ya incrementada. Entonces, X es A más T por U, porque vamos a seguir la dirección de la recta. Menos A. Simplifico, ¿y qué me queda? Que esto es T por U. Bien, pero ahora hay que sacarle la norma. La norma de X menos A va a ser igual a la norma de T por U. Ustedes saben que el módulo de un producto es igual al producto de los módulos. Entonces, vamos a poner módulo de T por la norma de U. Bueno, acá, chicos, T es un escalar porque es el parámetro, ¿no es cierto?, de la ecuación de la recta. T es un escalar. Al ser un escalar le tengo que poner módulo, ¿no? Y como U es un vector, le tengo que poner norma. Son detalles. Bien. Pero ¿cuánto vale la norma de U? La norma de U es igual a 1 por hipótesis. ¿Se acuerdan que dijimos que tenía que ser un versor? Y el módulo de T va a ser igual a T porque se pide que T tiene que ser mayor que 0. Entonces, observen, por lo tanto, la norma de X menos A es igual a T. Ya puedo reemplazar el denominador por T. Muy bien. Ahora, si X tiende a A, fíjense, si X tiende a A, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el incremento se vaya achicando, cuando este venga para acá, ¿qué va a pasar con A? ¿Qué va a pasar con T, mejor dicho? T va a tender a 0, ¿no? Si X tiende a A, entonces T tiende a 0. ¿Se entiende, no? Al punto X lo voy trayendo para el A. Bien, entonces vamos a tener
que la derivada direccional de f en el punto A en la dirección u va a ser igual al límite de t cuando tienda a 0. Observen que acá yo puse x tiende a A, ¿no? Pero cuando x tiende a A, usando t, el t va a tender a 0. Bien, entonces, ¿qué pongo acá? T tiende a 0. El límite de t cuando tiende a 0 de la función incrementada a más t por u menos la función sin incrementar sobre t. ¿Sí? Sobre t. Bueno, ahora sigamos un poquito más. Porque todavía ahí falta un poquito. Bueno, para que lo puedan usar en la práctica. ¿Cómo? Y acá vamos a repasar álgebra. La ecuación de la recta es x igual a A más t por u. Bien. Entonces, x va a ser igual. ¿Quién era A? A es el punto AB. Más t. ¿Quién es u? Dijimos que era el vector dirección u sub 1, u sub 2. Hagamos las cuentas. O lo acomodemos. X va a ser igual a A más t por u sub 1. A más t por u sub 1, punto y coma. B más t por u sub 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, la expresión de la derivada direccional de f en el punto A en la dirección u va a ser el límite de t cuando tiende a 0. F de A más t por u, entonces voy a poner directamente así. F de A más t por u sub 1, punto y coma, b más t por u sub 2. ¿Se entiende? Está más claro así. Menos f de AB sobre t. Y con esta es la que ustedes van a calcular las derivadas direccionales por definición en la práctica. ¿Está bien? Sí. ¿Ah? Sí, menos, ¿no? ¿Qué puse yo? La función incremental. A ver, díganme dónde. No, no es un menos, es la línea de fracción. Lo que pasa es que el pizarrón se... Ah, eso. No, es la línea de fracción. No es menos. Porque no tendría de dónde ser un menos. No hay de dónde sacar el menos. Bueno, lo borremos. Es lo que pasa que el pizarrón se corta ahí, pues. Ya me habían hecho asustar. Digo, ¿dónde puse un menos? Pensé que lo había puesto, no sé. Bueno, chicos, entonces la cuestión es esta. Cuando a ustedes les pidan defina derivada direccional, defina, tienen que llegar hasta acá, porque esta es la definición. Ahora si les piden, bueno, explique cómo se calcula, explican eso. ¿Está bien? Bueno, en definitiva, en la práctica ustedes van a usar esto, porque esto es cómo se calcula. Bueno, sigamos. Bien. Borremos acá, porque... Bien. Derivada direccional. Derivada direccional para funciones diferenciables. Derivada direccional para funciones bueno, muchas veces calcular una derivada direccional por definición, esto es por definición, se complica demasiado. Entonces nosotros vamos a usar lo siguiente, si la función es diferenciable. Si la función es diferenciable podemos trabajar con esto que les vamos a ver ahora. ¿Sí? Sea f una función
cuyo dominio está incluido en R2 y va a R1, tal que Z es función de XY, el dominio D abierto conexo, el punto A de coordenadas AB perteneciente al dominio. Acá necesitábamos un vector U de componentes U sub 1, U sub 2, que pedíamos con respecto a U que la norma de U sea 1, ¿sí? Bueno, hipótesis, tesis, si F pertenece a clase 1 en A, entonces, si F pertenece a clase 1 en A, ya estamos diciendo que es diferenciable, ¿no? Si F pertenece a clase 1 en A, entonces existe, chicos, existe, se lo olvidan en las evaluaciones, ¿sí? Existe la derivada direccional de F en A en la dirección de U y es igual, es un error frecuente ese. Bueno, existe la derivada direccional, vamos a hacer así, vamos a poner una flechita y vamos a escribir existe, ¿sí? Existe la derivada direccional y se puede escribir como f de x en el punto A por u sub 1 más f de y en el punto A por u sub 2 para todo vector u distinto de 0. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a poder calcular la derivada direccional en forma más sencilla. ¿Sí? Vamos a la demostración. Bueno, borro el existe porque me quita lugar, pero ya lo escribieron. Demostración. Por hipótesis, F es diferenciable en A, porque lo dijimos acá. F pertenece a clase 1. Si pertenece a clase 1 es diferenciable. Entonces, vamos a poder escribir, al ser diferenciable podemos escribir que la función incrementada menos la función sin incrementar, que sería igual a f de A más t por u sub 1, b más t por u sub 2, esa es la función incrementada, menos la función sin incrementar, eso va a ser igual. ¿Se acuerdan que si era diferenciable, al incremento lo podíamos escribir como el diferencial más el O de Rho? Bueno, eso vamos a escribir ahora. Entonces va a ser igual a f de x en el punto A, vendría a ser por h, pero ¿quién es nuestro h ahora? En el grafiquito lo habíamos escrito, t por u sub 1, ¿se acuerdan? T por u sub 1, más f de y en A. Nosotros poníamos K, pero ahora K es T por U sub 2, T por U sub 2, más el O de Rho. Bueno, a esto le pongamos 1 porque ya vamos a volver ahí. Bueno, como la función es diferenciable, yo puedo escribir eso. Ahora veamos otras cosas. El Rho. Rho va a ser, o es, la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. Pero acabamos de decir que h es t por u sub 1. ¿Sí? Lo dijimos también hace rato. O sea que va a ser t por u sub 1 al cuadrado. K es t por u sub 2 al cuadrado. Bueno. Resolviendo eso, sacando t fuera del signo radical, esto me va a quedar t por la raíz cuadrada de u sub 1 cuadrado más u sub 2 cuadrado. ¿Sí?
¿Y qué es la raíz cuadrada de u sub 1 cuadrado más u sub 2 cuadrado? La norma de u, porque esto que está acá es la norma del vector u. ¿Por qué? Porque el vector u tenía componentes u sub 1, u sub 2, ¿sí? Pero la norma de u es igual a 1 por hipótesis, por lo tanto este es igual a t. O sea que por lo tanto ρ va a ser igual a t. Ya tengo un dato más. Bueno, en 1 hacemos lo mismo que hicimos hace rato. En 1, dividiendo miembro a miembro por t. Y tomando límite cuando t tienda a 0, me va a quedar. Chicos, un detalle, una cosa para que tengan en cuenta. Estas cosas que yo escribo acá, en 1, dividiendo miembro a miembro y todas estas cuestiones, hay que escribirlas cuando hagan la demostración, ¿no? ¿Entienden? No lo salteen, hay que escribirlo porque si no, nosotros no sabemos si ustedes lo están entendiendo o lo están haciendo en forma mecánica. Todo esto que yo voy escribiendo acá, todo tiene que aparecer en las evaluaciones, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué me queda? El límite, bueno, entonces en esta expresión voy a poner el límite de t cuando tiende a 0 de f de a más t por u sub 1, b más t por u sub 2, la función incrementada, menos la función sin incrementar, divido por t. Y esto es igual al límite de t cuando tiende a 0 y lo voy a separar. Voy a poner límite a cada uno de los sumandos. Entonces me va a quedar de f de x en el punto A de t por u sub 1 sobre t, más el límite de t cuando tiende a 0 de f de y en a t por u sub 2 sobre t, más el límite de t cuando tiende a 0. Fíjense, yo acá tengo O de ρ, ¿no es cierto? O de ρ. Pero yo llegué a que ρ es igual a t. Entonces no voy a poner O de ρ. ¿Qué voy a poner? Voy a poner O de t sobre t, para que ahí se me haga el infinitésimo, ¿no? Tiene que tener... Bien, esto es igual a 0 por ser infinitésimo, también lo tienen que escribir, por ser infinitésimo y ser f diferenciable, ¿no? Porque es diferenciable. Bien. ¿Y qué más? Bueno, acá puedo simplificar el t con el t, puedo simplificar t con t. Bien. ¿Qué es esto que tengo acá? Y lo voy a marcar con color. Esto que tengo aquí, porque ustedes llegan a eso. ¿Qué es lo que marqué con rojo? La definición de derivada direccional. Entonces, esto que marqué con rojo es la derivada direccional de f en el punto A en la dirección u. Y eso es igual. Bueno, el límite de t cuando tiende a 0, pero ya no tengo t para reemplazar. ¿Qué me queda? F de x en a por u sub 1. F de x en a por u sub 1 más, lo mismo acá, se van las t, me queda f de y en a por u sub 2. Y fíjense que hemos llegado a demostrar, ¿sí? Según queda demostrado. Bueno, pero esto tiene una forma compacta que la vamos a escribir ahora. Bueno, la forma compacta para trabajar
la forma compacta es la derivada direccional de f en a en la dirección u va a ser igual a f de x en a por u sub 1 más f de y en a por u sub 2. Nosotros podemos escribir esa expresión como un producto escalar de la siguiente manera. Lo vamos a escribir así. F de x en a, punto y coma, ¿sí? Va a ser un vector, f de y en a. ¿Se acuerdan que el producto escalar se simboliza con un puntito, ¿no? Un puntito es un producto escalar. Y una cruz o una cosa así, ¿no es cierto? Un símbolo así o cruz era el producto vectorial en álgebra. En álgebra usaban mucho producto escalar, producto vectorial. Bueno, exageremos el puntito para que se vea bien que es un producto escalar. Por u sub 1, u sub 2. Entonces, la derivada direccional de f en el punto A en la dirección u va a ser igual. Bueno, y esto f de x y f de y es lo que se llama el gradiente de la función. Cuando yo tengo una función z como función de x y obtengo el vector donde la primera componente es la derivada respecto de una de las variables, la otra es la derivada respecto de otra variable, eso se llama gradiente, ya lo vamos a volver a ver, y se simboliza así, el gradiente de f en el punto A, por u sub 1, u sub 2, que es el vector u. Bueno, entonces acá vamos a recuadrar esto y vamos a anotar acá que esto es el gradiente de z igual a f de x, ¿sí? Una cosita más y ya terminamos. Esto, fíjense que esta función f de x pertenece a R2. Si f pertenece a R3, yo tendría que f es f de x y z. Entonces, ¿cómo sería el gradiente de f en el punto A? Sería f de x en a, f de y en a. A ver, ya borro. Bueno, hasta ahí nomás. Y f de z en a. Es decir, que ya voy a tener un vector con tres componentes, ¿sí? F de z en a, ¿sí? Entonces, y el vector u en este caso sería u sub 1, u sub 2, u sub 3. ¿Se entiende? Y aplico lo mismo. La derivada direccional de f en a en la dirección u va a ser el gradiente de f en el punto A por el vector u. Pero ya el gradiente va a tener tres componentes y u va a tener tres componentes también. Bueno, dejemos acá. La clase que viene seguimos con derivada direccional máxima, ¿sí? Bueno.